Pues muchas gracias a ambos doctores, ponentes hoy que me acompañan en la mesa. Creo que han hecho unas magníficas presentaciones. Quisiera terminar en los minutos que nos quedan aportando un poquito de resumen y recogiendo lo que se ha explicado anteriormente y resultados de un estudio clínico en lactantes, porque a fin de cuentas todo lo que estudiamos, los programas científicos son muy amplios, como veremos ahora a continuación, y tienen que abarcar desde estudios preclínicos, muchos de los que se han contado en las presentaciones anteriores, con estudios clínicos en lactantes. Empiezo con una imagen que vale más que 1000 palabras y es una imagen obviamente de lactancia materna, porque es el principio de todo, porque sabemos que contiene la composición ideal para el recién nacido. Y no solo lo apoyamos y lo promocionamos, sino que investigamos en su composición para conocer qué compuestos son los que hay que fijarse, no solo porque están ahí, sino porque tienen un beneficio claro para el lactante y a través de la evidencia científica. Dentro de ese programa científico, el programa LIFE, una de las palancas, una de las líneas de investigación donde más se ha profundizado es sobre la microbiota y el microbioma, que, como bien sabemos, pues la microbiota, ese conjunto de microorganismos que habitan en el organismo humano y que conviven con las células humanas, y ese microbioma que es más allá que la microbiota, que se une a todo ese genoma y a los metabolitos que producen y que sabemos que están generando un efecto beneficioso también para esta población lactante. Cada día más se va aportando evidencia científica. Nuestro tema principal y donde más nos hemos enfocado ha sido los oligosacáridos de la leche materna, los beneficios ampliamente ya conocidos sobre el sistema inmune y sobre el sistema intestinal. No me voy a entretener en leerlos, los hemos hablado con abundancia. Hemos dicho que se ha dicho ya hoy que teníamos 200 identificados en la leche materna, pero realmente donde más evidencia hay es a partir de 20 o 30 a día de hoy. En ese estudio, en ese avance, es como se han ido pudiendo, y gracias a los avances de la biotecnología, como contaba al principio, pudiendo incorporarlos como ingredientes en las fórmulas infantiles en ese camino para acercar y mejorar su composición y acercarse a los beneficios que aporta la leche materna en el lactante que la recibe. Las familias, ¿por qué es importante esto de las familias y las estructuras? Porque dependiendo de si tiene una unidad de fucosa o una unidad de ácido siálico o tiene otros compuestos, va a haber una funcionalidad determinada. Si no están esas estructuras ahí, no está esa funcionalidad y eso es en lo que se está avanzando. Por eso una combinación de los distintos HMOs que tienen una funcionalidad concreta dependiendo de su composición, de la composición que tienen en su estructura, va a ser clave para que realmente se puedan mimetizar o intentar acercarse a esos beneficios del lactante que recibe leche materna. Como comentaba, todo programa científico tiene que contar con estudios desde experimentales, preclínicos, estudios de cohortes de parejas de madres lactantes para llegar con todo esto a recoger hipótesis de trabajo que permitan realizar un ensayo clínico randomizado, doble ciego, controlado, porque si no tienes toda esta parte de investigación previa no se puede lanzar esa hipótesis de ensayos clínicos para realmente buscar esa evidencia en la población objetivo. De todos los estudios y de estas hipótesis, hoy hemos estado hablando de los efectos sobre el sistema inmune e intestinal, que ya son bien conocidos, pero hay otros efectos que están cobrando cierto interés, sobre todo en los estudios experimentales y preclínicos, como son el desarrollo cerebral y el óseo y el crecimiento adecuado del desarrollo metabólico. Hoy les quería contar el diseño un poquito sobre el estudio clínico que se está llevando a cabo, donde se está analizando en una población de cerca de 800 lactantes, desde el nacimiento, con un seguimiento hasta los 15 meses de edad. Es la primera vez que hay un estudio clínico con HMOs, con 5 HMOs y que se está llegando a más del año de vida, haciéndole un seguimiento a largo plazo para poder detectar, entre otros objetivos, las conductas cognitivas y la salud ósea, el desarrollo óseo. En este estudio se ha comparado dos grupos con una composición de HMOs en mayor y en menor cantidad y con un grupo control que tomaba una fórmula sin HMOs y en comparación con un grupo de referencia que tomó lactancia materna. El objetivo principal, el crecimiento a los 4 meses de edad, pero también la incidencia de enfermedades respiratorias a lo largo del estudio y hasta los 15 meses. Por supuesto, otros resultados se han tenido en cuenta, composición de la microbiota, otro tipo de enfermedades, efectos adversos, etcétera.
tolerancia digestiva y la salud ósea y las conductas cognitivas. Bien, repasando a día de hoy los resultados que se han publicado durante el año 2021 en congresos internacionales han sido principalmente, por supuesto, el crecimiento adecuado para la edad, según los estándares de la OMS, tanto aquí solo muestro el peso, pero también en el perímetro craneal, en todos los perímetros se ha demostrado que el crecimiento era seguro. El primer paso. Segundo, para la tolerancia digestiva se valoró la consistencia de las heces, mostrando un patrón muy similar al observado en el grupo de referencia, el que tomaba lactancia materna, y a diferencia del grupo control, que no tomaba los HMOs. Se miraron marcadores inmunológicos para ver realmente, bueno, qué efecto están teniendo estos HMOs sobre el sistema inmune, y los marcadores que nos pueden ayudar a saber si hay un efecto o no hay un efecto son, entre ellos, la inmunoglobulina A secretora fecal o la alfa-1 antitripsina fecal. Los resultados mostraron que había diferencias significativas frente al grupo control y más parecido al grupo de lactancia materna. En cuanto también otros parámetros que se ha visto, y obviamente eran esperables, pero había que comprobarlos, es el aumento de crecimiento de bifidobacterias, y en concreto de Belengun infantis. El efecto más característico de los HMOs, porque son más que prebióticos, como ya se ha comentado en los congresos pasados y en los últimos años con profundidad. El principal efecto de los HMOs es cómo son capaces de secuestrar las bacterias potencialmente patógenas y no permitir que se adhieran a las células epiteliales. De esa manera, aquí podemos estar viendo efectos como frente al Clostridioides difficile y el Enterococcus fecalis. Otro de los efectos por los que se podría estar explicando esto es, aparte de ese efecto de cebo, es el papel que hacen sobre creando un ambiente bifidogénico a nivel intestinal, y esto se ve aquí. Los HMOs, al ser selectivamente elegidos como sustrato por las bifidobacterias, eso genera un pH ácido que se observa en la gráfica de la izquierda, aquí. Entonces, ambos grupos que tomaron los HMOs presentan un pH más bajo, parecido al grupo que tomó leche materna, frente al grupo control, que lo tiene más elevado. Ese pH ácido es el resultado de estos ácidos grasos orgánicos fecales que se producen como consecuencia de que las bifidobacterias están utilizando el sustrato de los como sustrato los HMOs, y esa bajada de pH crea un ambiente poco adecuado para que crezcan las bacterias potencialmente patógenas, con lo cual con esos mecanismos están haciendo que actúen frente a patógenos. Simplemente con una imagen, no voy a entrar a leer todos los detalles, pero sí quería con estas tablas resumir qué HMOs están teniendo o están demostrando evidencia científica sobre determinados efectos. Así podemos ver a nivel inmunológico cómo tanto el 2FL, DFL, LNT, 3SL y 6SL actúan con evidencia científica, o hasta ahora se ha podido recoger, esta es dijéramos una compilación de la literatura que está mostrando una evidencia científica a los distintos niveles. A nivel intestinal podemos mostrar también distintos efectos de los distintos HMOs. A nivel cerebral y a nivel óseo son, como decimos, estos potenciales y prometedores resultados que están empezando a verse en la literatura preclínica. Por supuesto, son campos de investigación en los que hay que caminar mucho todavía y queda gran recorrido, pero son prometedores y animan a continuar la investigación. Y a nivel metabólico, en el momento en que estás produciendo un crecimiento adecuado para la edad, apropiado para la edad, de acuerdo a los estándares de la OMS, en estudios clínicos, no solo preclínicos. Bien, confirmar la seguridad de todos estos HMOs que han sido aprobados por la EFSA y por la FDA como seguros, y también por la Comisión Europea, el último incluso en enero de 2021, recientemente. Y como resumen, pues decir que el actual estudio clínico está en lactantes, ya ha mostrado resultados sobre la microbiota, la composición de la microbiota, crecimiento adecuado en la edad, con lo cual estamos viendo ya los efectos a nivel inmunológico intestinal, como hemos ido repasando, metabólico y óseo-cerebral, que serán los próximos resultados, pues está haciendo el seguimiento de los niños, de los lactantes, hasta los 15 meses, cuando se evaluarán estas conductas cognitivas y el desarrollo óseo. Como conclusiones, pues
No me voy a entretener en leerlas, que nos dé algún minuto para poder hacer alguna pregunta si les apetece, pero sí que les animo pues a recordar que efectivamente sabemos que hay una gran diversidad en la leche materna, que en los últimos 5 años se ha ido avanzando desde no tener ningún HMO posible, porque no había posibilidades de incorporarlos en fórmulas, para llegar a ir incorporándose sucesivamente 1, 2 y hasta 5 HMOs en las fórmulas infantiles, gracias a la evidencia científica que va surgiendo, que hay muchos, pero realmente lo que hay que ver es la evidencia de su funcionalidad y elegir, seleccionar aquellos que están mostrando más evidencia para poder incorporarlos y para poder utilizarlos y ver ese beneficio en ensayos clínicos, y que, bueno, que este desarrollo cerebral y óseo es el que todavía tenemos que estudiar más, para ahondar más, para llegar a ver ese beneficio ya, en poder verlo en estudios en lactantes y avanzar mucho más en la investigación. Con esta diapositiva cierro mi presentación, que simplemente les animo a visitar esta página porque creo que les puede aportar mucha ayuda a nivel de su docencia y de su trabajo en el día a día en la práctica clínica. Y muchas gracias.